Excelente martes en la ciudad de Jalapa. En este es su programa de Tardes de Ciencia. Estamos con la novena charla de este primer periodo que traemos para ustedes para este año 2021. Estaremos transmitiendo en vivo desde el Facebook de Sábados en la Ciencia y desde esta sala virtual. Les damos saludos afectuosos la doctora Gladys Yáñez y un servidor Rodrigo López, quienes estaremos atendiendo a las preguntas que nos vayan llegando. Gladys desde el Facebook y un servidor desde esta sala de Tardes de Ciencia. Para ver y escuchar correctamente la charla, les sugerimos que mantengan apagados sus cámaras y sus micrófonos, deben estar en rojo. Si ustedes quieren decirnos algo, por favor, levanten su mano en el panel de participantes y con mucho gusto les daremos la voz o pueden dejarnos sus preguntas a través del chat. Después de la charla virtual, tendremos 5 minutos para hacer una pausa para la salud, que el SAISUB en este caso nos va a apoyar con esta dinámica tan importante hoy en día. Estamos en algunos en nuestras casas y pasamos gran parte del tiempo en línea. A nombre del doctor Ángel Trigolanda, director general de investigaciones de la Universidad Veracruzana, les damos la bienvenida en su programa Tardes de Ciencia que organiza la Universidad Veracruzana y la Academia Mexicana de Ciencias. Para este periodo les traemos 19 charlas de temas diversos que comprenderán hasta el 6 de julio este año 2021. El tema del día de hoy será los sismos y las relaciones sexuales son importantes, que nos compartirá el doctor Armando Aguilar Meléndez de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Veracruzana, quien se encuentra con nosotros en pantalla. Él realizó estudios de Ingeniería Civil en la Universidad Nacional Autónoma de México. Posteriormente cursó la maestría en Ingeniería en el área de estructuras, también en la UNAM. Estudió el doctorado en la Universidad Politécnica de Cataluña, en Barcelona. Es profesor de tiempo completo en la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Veracruzana en la región Poza Rica, Tuxpan, y actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Doctor Armando, le damos la bienvenida y en este momento le pedimos, por favor, que inicie su charla. Adelante. Gracias. Eh, Mi nombre es Armando Aguilar Meléndez, pertenezco a la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Veracruzana en Poza Rica y es un gusto para mí estar en Tardes de Ciencia con mi charla que lleva por nombre Los sismos y las relaciones sexuales son importantes. Bien, para iniciar les pido de favor que contesten una breve encuesta. Para hacerlo hay que acceder a esta dirección electrónica de www.menti.com y poner este código 70165684. Rodrigo nos hará el favor de poner esta información también a través de Facebook. Y una vez que ingresen, de lo que se trata es contestar una pregunta y para ello hay que imaginarse un escenario hipotético de un país que tendrá elecciones en junio de 2021 y la pregunta es ¿por quién votarías? ¿Por la candidata o el candidato que ofrezca aumentar el porcentaje del presupuesto destinado a la ciencia? ¿O por quien alguna vez en su campaña habla a favor de la ciencia? ¿O por quien se comprometa a incluir en su equipo de trabajo a investigadoras de prestigio internacional? ¿O por quien sepa que es Tardes de Ciencia en la Universidad de Veracruzana? Bueno, mientras ustedes pueden acceder a esta encuesta, aprovecho para agradecer a todo el equipo de Tardes de Ciencia, a todas las personas que hacen posible estas importantes charlas de divulgación científica, y en especial a Rodrigo López Sánchez y a Gladys Yáñez Garrido, que me han brindado todo el apoyo para poder estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Bien, vayamos a nuestro tema. ¿Qué sabemos de los sismos y las relaciones sexuales? Bueno, para ayudar a contestar esta pregunta, en la charla utilizaré dos grupos de análisis. El primer grupo son los sismos y sus consecuencias. Y el segundo grupo son relaciones sexuales consentidas entre personas adultas y sus consecuencias. Destaco consentidas y entre personas adultas. Bien, el primer criterio de análisis serán movimientos y elemento con propiedades. Por ejemplo, imaginémonos, ¿qué podemos esperar si combinamos un sismo altamente energético capaz de producir grandes movimientos más un edificio con poca resistencia a sismos? Pues sí, como uno puede intuir, es muy probable que se presenten daños importantes.
Incluso en ocasiones estos daños pueden ser tan graves que se puede colapsar totalmente el edificio, como el que se colapsó en esta imagen, que corresponde a un edificio que sufrió el sismo de Lorca en España en 2011. Bien, ahora vayamos a nuestro segundo grupo de estudio. ¿Qué imaginamos que ocurrirá si combinamos una pareja altamente energética durante una relación sexual más un ambiente apropiado? Pues sí, igual, como pudieron haber intuido, podíamos estimar que se presentará también, entre comillas, el colapso, en este caso, de la pareja. Bien, ahora veamos este segundo criterio de análisis. Movimientos ideales y resonancia. Y bueno, para entender este segundo criterio de análisis, les mostraré brevemente un video que realizaron en Missouri, lo realizó el profesor Okwon, y se trata de mover unos modelos que están unidos a la misma placa. Esta placa eh, tendrá el movimiento que nosotros le asignemos a diferentes velocidades y diferentes aceleraciones, y los tres modelos representan edificios. De manera simplificada, cada uno de ellos está soportando el mismo peso, están soportando el mismo bloque, el bloque es de las mismas dimensiones y del mismo peso, y cada uno de estos modelos está formado por tres elementos, dos columnas y una viga. Los tres, insisto, están conectados a la misma placa de tal forma que de la manera que se mueva la placa, los tres modelos recibirán el mismo movimiento en su base. Veamos qué pasa. Bien, aquí lo que podemos observar es que bajo este movimiento en especial, con estas velocidades y estas aceleraciones, el modelo de mayor altura es el que está teniendo la sacudida más violenta y los otros parece que ni se enteran. Y esto es así porque en particular este elemento está entrando en resonancia. Y los otros modelos sí se están moviendo también en su base, pero sus características dinámicas hacen que se comporten diferente. Y ahora modificamos la forma en que se está moviendo la placa y ya no es el modelo más alto el que tiene la gran sacudida, sino que ahora el modelo intermedio o de altura intermedia es el que empieza a tener este desplazamiento mucho más importante y excesivo. Entonces, esto es un poco lo que ocurre en la vida real con los edificios, que la manera en que responden a un movimiento sísmico depende, depende de varios factores, pero principalmente factores dinámicos del edificio y factores de cómo se está moviendo el suelo. Y entonces ahora observamos que el modelo de altura intermedia tiene las mayores sacudidas, mientras que los otros pareciera que no se enteran demasiado de que están siendo movidos en su base. Entonces, esto explica un poco por qué cada edificio se comporta diferente durante un sismo. De tal forma que una vez que identificamos este concepto de resonancia, volvemos a la pregunta de qué movimientos idealmente esperamos de un edificio durante un sismo. Bueno, idealmente esperamos que los edificios permanezcan fuera de esta condición de resonancia, para que no tengan estas sacudidas tan bruscas, estos desplazamientos excesivos que pueden provocarle con mucha frecuencia daños graves y eventualmente también el colapso. Bien, volvamos a nuestro segundo grupo de estudio. ¿Qué movimientos idealmente esperamos en una pareja durante una relación sexual consentida? Bueno, aquí podemos ver también un video. Bueno, en realidad finalmente ganó mi parte práctica, que me dijo que no era un buen momento para poner en riesgo mi trabajo. Así es que requiero de su imaginación. Imaginémonos entonces que la resonancia durante una relación sexual
podemos entenderla como ese fenómeno en el que el movimiento favorito de un miembro de la pareja coincide con el movimiento favorito del otro integrante de la pareja. De manera que en este caso, sí esperamos que la pareja alcance este término que estamos definiendo como resonancia, a diferencia del caso de los edificios. Bien, ahora veamos este otro criterio de análisis, el daño físico. Después de que un edificio sufrió movimientos debido a un sismo altamente energético, ¿qué daño esperamos? Bueno, el peor escenario que esperamos es que el edificio sufra daños, grietas, pero que no se colapse. Eso es lo que esperamos idealmente. Desafortunadamente, no todos los edificios están preparados para que eso ocurra y eventualmente todavía tenemos colapsos. Por ejemplo, en esta imagen vemos un edificio que permaneció en pie durante el sismo del 2010. Tuvo un sismo de magnitud 7 que afectó mucho a este país y junto a él un edificio colapsado. Y bueno, vimos el tema de la resonancia y vimos que cada edificio responde diferente. Entonces, bueno, eso es uno de los factores que explica por qué podemos tener un edificio que permanece en pie junto a otro que se colapsó. Sin embargo, ahora la normativa de diseño sísmico, que las normativas no son más que los procedimientos que legalmente nos recomiendan o que legalmente nos piden que sigamos para diseñar edificios, eh, están orientados a que ya no ocurran más colapsos. O sea, la normativa establece que bajo ninguna circunstancia, la normativa sobre todo moderna, establece que bajo ninguna circunstancia deben presentarse ya colapsos, pero sí nos permiten cierto daño, pero no colapsos. Entonces, estos procedimientos es una manera en cómo hemos ido avanzando para disminuir los riesgos en edificios y evitar que se sigan colapsando. Bien, vayamos ahora a nuestro segundo grupo de estudio. Después de que una pareja se movió con alta energía durante una relación sexual consentida, ¿qué daño esperamos? Bueno, en general lo mismo, esperaríamos que no hubiese daño, pero bueno, hay excepciones, hay relaciones especiales y estas relaciones sadomasoquistas o relaciones masoquistas permiten cierto tipo de daño, pero también hay límites. O sea, el daño tiene que ser ligero, porque en caso contrario estaríamos cometiendo un delito o afectando la integridad de la otra persona. Analicemos este otro criterio, la duración. ¿Cuánto esperamos que dure un sismo? Bueno, los sismos suelen durar de segundos a minutos, pocos minutos, 2, 3 minutos. De manera que esperamos que tengan una corta duración. O sea, lo ideal es que duren el menor tiempo posible, porque entre más duren, pueden ir acumulando daño en un edificio hasta provocar su colapso, por ejemplo, ¿no? Entonces, idealmente esperamos que tengan una corta duración. Desafortunadamente, no controlamos la duración de los edificios. Entonces, lo único que podemos hacer es prepararnos para saber que pueden tener estas duraciones, pero no podemos detener un sismo. Bien, respecto a nuestro otro grupo de estudio, ¿cuánto esperamos que dure una relación sexual? Bueno, no hay un criterio único, depende de la pareja. Pero lo que es relevante tener claro es que, a diferencia de los sismos, aquí sí controlamos la duración. Claro que para tener una duración grande, como algunas parejas prefieren, hay que prepararse también, ¿no? Entonces, implica, por ejemplo, conseguir un lugar apropiado, etcétera, ¿no? O sea, si nos preparamos, podemos tener mayor control de la duración. Bien, veamos este otro criterio de análisis. El momento en que ocurren. ¿Cuándo ocurrirá el próximo sismo? No lo sabemos. En el caso de sismos, eh, es un conocimiento que nos falta. Sabemos que se van a seguir ocurriendo, sabemos en qué zonas hay mayores probabilidades de que ocurra, sabemos de qué tamaños pueden ocurrir, pero no sabemos exactamente cuándo ocurrirá el siguiente.
de tal forma que debemos prepararnos para soportar los sismos que pueden ocurrir, como hemos dicho, en cualquier momento. Es decir, ahorita podría empezar un sismo, mañana o dentro de unas semanas o un mes, pero en cualquier momento puede ocurrir. Entonces tenemos que prepararnos. Esta preparación implica, por ejemplo, practicar en identificar rutas de evacuación si reconocemos que estas rutas de evacuación son seguras, etcétera. Bajo este mismo criterio, ¿cuándo ocurrirá nuestra próxima relación sexual? Es decir, nuestro segundo grupo de estudio. ¿Cuándo ocurrirá nuestra próxima relación sexual? Bueno, a diferencia de los sismos, nosotros, en general, sí controlamos cuándo ocurrirán. Entonces estamos identificando una diferencia entre este grupo y los sismos. Pero lo mismo, o sea, tenemos mayores posibilidades de saber cuándo ocurrirá si nosotros nos preparamos para ello. Bien, veamos ahora este criterio de consecuencias negativas recientes. Veamos primero qué pasa en el caso de los sismos. Bueno, en un solo día, por ejemplo, el 11 de marzo de 2011 en Japón, fallecieron aproximadamente 16.000 personas debido a los daños que ocasionó un sismo muy grande de magnitud 9, que a su vez ocasionó un tsunami. El tsunami en realidad fue el que ocasionó la mayor cantidad de daños asociadas a este evento y produjo tanto pérdidas humanas como las que he mencionado, como numerosas pérdidas materiales, incluyendo un desastre nuclear que implicó fuga de material radioactivo. En un mismo día también, pero el 12 de enero del 2010, en Haití fallecieron aproximadamente 300.000 personas, y esto sí fue solo debido a un sismo de magnitud 7 en este caso. Y bueno, aquí una de las razones que explicaron tantas personas fallecidas fue la muy mala calidad de la construcción en los edificios y viviendas de Haití. En cuanto a nuestro otro grupo de estudio, en el caso de las relaciones sexuales consentidas entre adultos, si analizamos 365 días, es decir, un año, particularmente en 2007, o sea, casi 1 millón de personas fallecieron debido a enfermedades asociadas al virus de inmunodeficiencia humana que causa el SIDA. De manera que estamos identificando también que hay consecuencias negativas graves en este otro grupo de estudio. Bien, ahora veamos las consecuencias negativas por evitar. O sea, ¿qué es lo que queremos que no ocurra? Bueno, en el caso de los sismos, la prioridad es evitar que haya daño a los usuarios de los edificios, a las personas que los usan, que los habitan, que viven dentro de los edificios. Y también, eh, una vez cubierto la prioridad anterior, evitar daños significativos a los edificios y evitar daños al contenido de los edificios. Y el contenido de los edificios se refiere uno a los objetos que están en el interior de los edificios, que pueden ser muy importantes, como en este caso una supercomputadora, que esta corresponde a la supercomputadora Mare Nostrum del Centro de Supercómputo de Barcelona, que como ustedes pueden intuir, tienen alto valor económico, esto es de varios millones de euros. En el caso de nuestro otro grupo de estudio, ¿qué consecuencias negativas queremos evitar? Bueno, pues aquí lo que queremos evitar es embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual, porque ya identificamos pues algunas de las consecuencias eh, asociadas a la transmisión de enfermedades a través de las relaciones sexuales. Bien, veamos ahora qué acciones podemos realizar para evitar algunas de estas consecuencias negativas que hemos comentado. En el caso de los sismos, podemos tomar acciones a nivel personal. O sea, una acción personal como usuario de un edificio y vivienda es investigar respecto a los edificios que yo uso o que mi familia usa. Y aquí de lo que se trata es preguntar respecto a la seguridad estructural de esos edificios que usamos y con esta idea
Recientemente han surgido pues algunos documentos como esta guía que elaboró la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural para recomendarle a la persona que va a comprar o rentar alguna vivienda o un edificio el tipo de preguntas que hay que hacer para informarse respecto a la seguridad estructural de ese edificio. Como por ejemplo, en qué año se construyó, quiénes lo diseñaron. El año de construcción nos da una idea del tipo de procedimientos de diseño que se pudieron haber usado para ese edificio, y a partir de ahí reunimos más información y podemos estimar qué tan seguro puede ser actualmente ese edificio. En este link que está aquí abajo ustedes pueden descargar la guía completa, que es gratuita, de distribución gratuita. También podemos tomar acciones personales como diseñadores de edificios y viviendas, y aquí esencialmente me refiero a arquitectos e ingenieros civiles que solemos participar en este diseño de este tipo de obras. Y en este caso en particular, de lo que se trata es que eh, utilicemos la normativa más actual que exista para diseño sísmico y consigamos con ello, en conjunto, arquitectos, ingenieros y todas las personas que participan en el diseño de estas obras, eh, consigamos al final tener edificios seguros, edificios que se comporten de forma adecuada durante la ocurrencia de sismos. También una función de quienes participamos en el diseño de edificios es explicar a los dueños y usuarios de la importancia de este diseño sísmico, porque a veces no es muy claro. Y una de las razones por la que no es muy claro es que como afortunadamente no ocurren sismos todos los días, entonces la gente con frecuencia menosprecia los riesgos que pueden estar asociados a un sismo. En particular, esto ocurre con mayor frecuencia en las zonas en las que los sismos ocurren rara vez. Sin embargo, recordar que en nuestro país, por ejemplo en México, y en realidad en muchas partes del mundo, hay zonas perfectamente identificadas donde sabemos que ocurren sismos con diferentes periodos de retorno, es decir, con diferente tiempo en el que se suelen repetir, ¿no? Entonces, hay sismos que hemos visto que más o menos se repiten cada 5 años, otros que se repiten cada 20 años, otros cada 50 años, cada 100 años, ¿no? Entonces, por eso la recomendación es que sigamos explicando a los dueños y a los usuarios de la importancia de este diseño por lo que hemos dicho. O sea, no sabemos cuándo puede ocurrir el próximo sismo, pero sí tenemos una idea muy buena sobre de qué características podrá ser el próximo sismo que podría afectar a nuestro edificio. Y bueno, otra acción personal es participar en grupos como la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica, que entre sus objetivos está el de contribuir a seguir mejorando estos procedimientos de diseño sísmico de edificios. Y luego hay acciones en las que tienen que participar o participan instituciones, ya sean privadas o públicas. Y aquí de lo que se trata es apoyar el desarrollo tecnológico y científico en el área de ingeniería sísmica. Por ejemplo, desarrollando procedimientos para estimar el riesgo en ciudades, en zonas urbanas. Y este tipo de proyectos suelen ser apoyados por instituciones como el CONACYT, la propia Universidad Veracruzana. Y estos procedimientos, el objetivo es generar mapas como el que se ve en esta imagen, en donde uno puede identificar con diferente escala de colores los edificios que tienen mayor riesgo o mayor probabilidad de sufrir daños durante la ocurrencia de sismos. Y si identificamos estos edificios, pues podemos tomar decisiones como por ejemplo revisarlos con detalle y valorar si necesitan ser modificados, reforzados estructuralmente. Otras acciones que se realizan a nivel internacional es la creación de software para analizar datos, como este software de Seismogram Analyzer E, cuya función es contribuir a facilitar el análisis de los registros sísmicos. Y los registros sísmicos son esos datos que nos muestran cómo se movió en un sitio en particular el terreno. O sea, si se desplazó 5 centímetros o 10 o menos, y cuándo ocurrieron estos desplazamientos, a qué velocidades ocurrieron estos desplazamientos. Y esta información la usamos después para ver
o verificar que los edificios que queremos construir en una zona cercana donde se registró este movimiento del terreno tendrán la capacidad de comportarse adecuadamente, preparándonos para futuros sismos. Esta es otra aplicación, otro software, cuya finalidad es divulgar parte de la información que existe en el área de ingeniería sísmica que no se ha divulgado de forma apropiada, que necesitamos seguir explicando, comunicando, eh, porque hay información útil para todo tipo de usuarios, es decir, desde estudiantes de primaria, secundaria, hasta especialistas o investigadores. Hay muchos datos ahí disponibles, por ejemplo, esto que les comentaba de los registros sísmicos, pero necesitamos más personas que los analicen y que sigamos aprendiendo del fenómeno sísmico. Y bueno, en el caso de nuestro otro grupo de estudio, también hay acciones personales para contribuir a evitar estas consecuencias negativas. Y sí, como ustedes intuían, pues se trata de informarnos y formarnos en el uso correcto de medidas para evitar estas consecuencias negativas que hemos mencionado, ¿no? Embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual. Y bueno, para tal fin, el preservativo, el condón, es uno de los medios más efectivos que tenemos. Por supuesto que también hay acciones a nivel institucional, ya sean instituciones públicas o privadas. Y aquí en este caso, también ellos contribuyen apoyando la realización de proyectos para desarrollos tecnológicos o de investigación que permitan, por ejemplo, seguir avanzando en las vacunas, ¿no? Como lo hemos visto ahora, que afortunadamente la ciencia seguía avanzando y esto nos ha permitido responder con mayor rapidez a esta terrible pandemia que estamos viviendo, ¿no? Pues lo mismo necesitamos seguir avanzando en el tema de enfermedades de transmisión sexual. Luego hay, vean, brevemente analicemos este otro criterio, que son sistemas para reducir consecuencias negativas, es decir, elementos automatizados. Y en el caso de los sismos, hay este sistema que es creado por instituciones, que es el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano. Y como su nombre lo dice, el objetivo es establecer si hay que dar avisos de alerta sísmica, avisos para que la gente se prepare o no. Y esto se hace ya de manera automática en el caso de la Ciudad de México y en otras ciudades, como de la región que se ve en este mapa, se pueden recibir estos avisos. Justamente como el que se realizó el 19 de marzo de 2021, es decir, apenas hace pocos días. Y lo que pasó es que los sensores pues detectaron movimientos, detectaron sismos y además valoraron que ese sismo tenía suficiente energía para poder ocasionar daño, es decir, tenía un potencial de daño importante. Y entonces, en forma automática, el sismo ocurrió en esta zona donde está la estrella de color rojo. De forma automática se lanzó un aviso a cada una de las ciudades que están ubicadas en estos letreros que dicen alerta sísmica. Y como pueden ustedes intuir, el aviso llegó a diferentes tiempos, es decir, a las ciudades más cercanas al epicentro, por ejemplo, en este caso Acapulco, solo se les pudo avisar con 15 segundos de anticipación de que llegaran ya las ondas sísmicas importantes o digamos que llegara el movimiento fuerte debido al sismo. A diferencia de la Ciudad de México, que se dispuso de un poquito más de un minuto de aviso, o sea, es decir, este minuto es el que tienen las personas desde que empiezan a escuchar la alerta para, por ejemplo, evacuar un edificio, ¿no? Este es el objetivo de este sistema de alerta sísmica, que además tiene un reconocimiento internacional porque funciona en general bastante bien. Y bueno, en el caso de relaciones sexuales consentidas, no hay un sistema alerta parecido al de los sismos. En este caso, las alertas son más de carácter personal. Pero sí hay ayudas, hay aplicaciones como esta, que se llama Preparax, que dan información sobre justamente cómo evitar estas enfermedades de transmisión sexual, cómo prepararnos para no ser contagiados y no contagiar. Y bueno, además también con el tema de evitar embarazos no deseados, ¿no? Entonces aquí
los sistemas de alerta son más personales, no hay un sistema institucional. Entonces es más de responsabilidad personal, pero sí tenemos ayudas para informarnos y tener suficiente conocimiento para tomar las decisiones y generar de manera personal nuestros propios sistemas de alerta. Y bueno, ya casi finalmente, mencionar que en estos proyectos, que algunos de los que he comentado, eh, participan investigadoras, investigadores, profesores y profesoras de diferentes partes del mundo, o sea, gente que eh, reconoce la importancia de los sismos en este caso, eh, y las imágenes que ustedes ven aquí, pues corresponden a personas con las que he tenido la oportunidad de colaborar en proyectos relacionados con sismos. Pero de manera adicional, son importantísimas las personas que aplican el conocimiento que generan los investigadores que comentábamos, ¿no? Es decir, si el conocimiento solo se queda en los libros, en los artículos, en las publicaciones, no está consiguiendo su objetivo fundamental, que es resolver problemas, ayudar a reducir consecuencias negativas, como veíamos, ¿no? Y bueno, en estas imágenes pueden ustedes observar ya ingenieras, ingenieros civiles, arquitectas y arquitectos, y incluso estudiantes que saben que los sismos son importantes. Y lo mismo, ¿no? Son personas con las que he tenido el gusto y la oportunidad de colaborar. Y como comenté también previamente, pues las instituciones, las asociaciones, las empresas también son muy importantes. Y bueno, en esta imagen pueden ver algunas de las instituciones que tienen un compromiso para seguir reduciendo estas consecuencias negativas que aún se presentan y que comentamos previamente. De manera que la conclusión principal es que los sismos y las relaciones sexuales consentidas entre adultos son eventos que pueden cambiar nuestras vidas en pocos segundos o minutos. Por eso necesitamos estar preparados. Y bueno, incluyo aquí algunas referencias adicionales, porque pues como mencionamos ahorita, afortunadamente hay mucha información, pero hay que seguirla comunicando y divulgando apropiadamente. Y bueno, finalmente veamos qué resultados obtuvimos en la encuesta. Vamos a ver si hubo personas que fueron capaces de contestar la encuesta y para que podamos comentar al respecto. Me desaparezco un momento para ver la encuesta a un tamaño más grande. Y pues bueno, está empatada la cosa. Se ve que eh, hay al menos quienes contestaron la encuesta, pues identifican, sé que hay muchas cosas que podemos aportar para fortalecer a la ciencia, ¿no? Pues muchísimas gracias y estoy a sus órdenes para cualquier duda o comentario. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor Armando, por su charla. Y bueno, antes de entrar a la ronda de preguntas y respuestas, haremos una pausa para la salud de 5 minutos a cargo de José Ramón Cortés Martínez, educador de salud del SAISUB. Y les invitamos a participar desde sus casas. Y bueno, les damos chance, por favor, Ronnie, si puedes abrir tu micrófono y tu cámara para que podamos hacer la actividad desde nuestras casas. Sí, claro, Rodrigo, buenas tardes. Muchas gracias. Una vez más, vamos a hacer una pequeña pausa para la salud. Por favor, todos nos ponemos de pie, vamos a estirarnos un poquito, ¿sale? Vamos a romper ese sedentarismo que traemos. Así que vamos a iniciar con movimientos del cuello. Vamos a llevar el cuello hacia el frente y hacia atrás, suave. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En el 8 me quedo abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Llevo el cuello hacia atrás, me ayudo con las manos. Empujo mi barbilla y me quedo. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8. Suave, regresamos a la posición normal. Vamos a llevar la oreja al hombro, movimientos suaves de lado a lado. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí nos quedamos a un lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Transición suave. Vamos hacia el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien, regresamos a la posición. Dejamos el cuello y vamos a pasar hacia los hombros. Vamos a hacer giros hacia el frente. ¿Listos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora vamos a dejar ir los hombros hacia el frente. ¿Sale? Y vamos a dejar colgando los brazos. Ahí nos quedamos como si nos jorobáramos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a llevar ahora hacia atrás los hombros. Llevo hacia atrás, retraigo mis escápulas, llevo mi cabeza hacia atrás y ahí me quedo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Regresamos a la posición natural. Vamos a pasar con los codos. Estiro los brazos y vamos a realizar flexión y extensión. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dejo los brazos arriba y pasamos con las muñecas. Giros hacia un lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hacia el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien, soltamos, movemos un poquito los hombros, los brazos. Vamos a abrir un poquito las piernas y ahora vamos a hacer un poquito de estiramiento dinámico de la espalda. Comenzamos, suave. 1, movimiento corto. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y en el 8 me quedo ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambiamos de lado, transición suave. ¿Listos? Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y en el 8 nos quedamos fijos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Regresamos a la posición normal. Ahora vamos a hacer un medio giro hacia un lado y regreso al centro. ¿Listos? Comenzamos. 1, al centro. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y en el octavo nos quedamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora vamos con el otro lado. 1, al centro. 2, al centro. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nos quedamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien, han sido nuestros 5 minutos para la pausa. Espero que les haya ayudado. Que tengan todos una excelente tarde. Muchas gracias, Ronnie, por esta pausa para la salud. Agradeciendo nuevamente al SAISUB por su apoyo para realizar esta actividad. Y bueno, ahora pasaremos a preguntas y respuestas. Si tiene alguien alguna pregunta en el chat, tenemos un comentario desde el Facebook de Eva Martínez. Dice que no pudo ver la liga para ver el manual de los puntos y revisar los edificios, y que si le podías, por favor, presentar esa liga para que la pueda capturar. Claro.
Sí, permítame. Permítame un momentito, sí. A ver, vamos a anotarla. Es https, dos puntos, diagonal, diagonal, bit.ly, diagonal, 3NKO, K mayúscula, 6Y. Sí, y me imagino que también si ponen en el buscador guía del comprador y arrendador responsable, es muy probable que les mande al sitio, sí. Ah, perfecto. Pues mucho mejor. Bueno, ¿alguna otra pregunta del público? En este momento quedan habilitados los micrófonos, entonces, por favor, ¿quieren levantar la mano en el panel de participantes o pueden hacerlo directamente? Ah, bueno, tenemos aquí a Pascual. Pascual, si quieres, habilita tu micrófono. Adelante, para que puedas hacer el comentario al doctor Armando. ¿Qué tal? Buen día. Te escuchamos. Quería preguntar cuáles son las medidas de seguridad necesarias para las casas habitación de 1 a 3 plantas, dado que pues aparentemente estas son menos susceptibles a los sismos. Y no, perdón, pero no te escuché completo. ¿No se podría repetir, por favor? Quería preguntar cuáles son las medidas necesarias para las casas habitación de 1 a 3 plantas, ya que en los modelos que usted mostró pareciera que son menos susceptibles a daños por sismos. Ah, ok. No, bueno, cómo funciona es que no hay recetas, digamos, para cada sitio. Eh, Más bien, porque incluso edificaciones pequeñas pueden sufrir mucho daño, sobre todo si los sismos ocurren muy cerca de ellas. Entonces, necesitamos como más datos para hacer recomendaciones, es decir, exactamente en qué lugar van a estar, pero no solo eso, no basta, digamos, decir en qué ciudad, sino que necesitamos saber qué tipo de suelo va a haber o hay en ese lugar donde está previsto construir la casa o donde ya está la casa. Entonces, no podemos dar recetas de ese tipo. Lo que sí, digamos, recomendaciones en cuanto a las viviendas, ahí sí existen, porque que estas recomendaciones se ha visto que funcionan. Por ejemplo, lo de que sean regulares las formas de la estructura de la casa, ¿no? Es decir, que estén distribuidas de forma regular las columnas, que estén distribuidas de forma regular las traves. Entonces, hay recomendaciones de ese tipo que sí podemos hacer para la etapa, digamos, del diseño de la vivienda. Pero para ya valorar con mayor certeza los riesgos sísmicos que puede tener la casa, necesitamos estos datos adicionales que te comentaba de la ciudad, pero no solo la ciudad, sino también el terreno, etcétera. Entonces, no hay recetas, digamos, que garanticen o que nos puedan dar seguridad absoluta. Pero sí, estas recomendaciones que te comentaba del diseño, esas sí son importantísimas seguirlas. Y incluso en los manuales de diseño se establecen justamente porque está demostrado que dan muy buen resultado, ¿no? Espero por haberte contestado. Sí, muchas gracias. Entonces, quisiera agregar que sería entonces vital o imprescindible el realizar un análisis de suelos y de la actividad sísmica de la zona en donde va a estar cada casa, habitación, para poder decidir cómo se van a edificar. No, pero digamos, dependemos de la información que existe en la zona, porque justamente, ¿no? Lo que necesitamos es que se propongan procedimientos, como que hay, procedimientos de diseño que no sean también excesivamente costosos, porque si no, los estudios previos, digamos, de la casa pueden costarnos más que la casa, digamos, exagerando, ¿no? Entonces, justamente los reglamentos de diseño suelen establecer procedimientos más sencillos, que algunos de los cuales no implican, no, por ejemplo, hacer estudios detallados de mecánica de suelo, justamente previendo en que pueda incrementar el costo de la vivienda. Pero sí se establecen recomendaciones de cómo diseñar esas casas, de las cuales no se tiene la certeza del suelo, pero estas recomendaciones suelen estar no en todo el país, sino
en algunas ciudades que tienen más datos sobre los terrenos, que han dividido las ciudades por terrenos, por zonas, y entonces se tiene más conocimiento general de la zona, ¿no? Es decir, como por ejemplo en la Ciudad de México, que sabemos que hay una zona de un suelo muy blando con muchas arcillas, y sabemos que hay una zona mucho más resistente, que tiene un suelo más firme en la propia Ciudad de México, ¿no? Que le llamamos de lomas. Entonces, bueno, esta información nos permite ir tomando datos para poder hacer en ocasiones, si son estructuras pequeñas y que cumplen con algunos criterios, diseños simplificados. Pero si queremos tener certeza, incluso en esas casas, también podemos hacer investigaciones muy detalladas, ¿no? O sea, recordar que los reglamentos de diseño, los manuales de procedimiento suelen establecer recomendaciones mínimas, pero nosotros siempre podemos, ya sea los dueños o los diseñadores, superar, digamos, esos mínimos, ¿no? Es decir, si el reglamento no me exige hacer un estudio de mecánica de suelos, pero si yo valoro que es importante, yo como diseñador puedo recomendárselo al dueño y probablemente explicarle que incluso puede implicar un ahorro en la estructura, ¿no? Entonces, recordar que estos procedimientos de diseño son recomendaciones mínimas, ¿no? Pero la recomendación adicional es, si nosotros nos asesoramos con especialistas, seguramente será lo ideal para tener edificios seguros y incluso a veces económicamente más, eh, digamos, baratos que otros casos, ¿no? Muy amable, muchísimas gracias. No, al contrario. Muchas gracias, Pascual, por su pregunta. Tenemos un comentario desde Facebook de Rosario Juan Mendoza. Interesante tema, gracias. Gracias, Charito. De Silvino Morales Tapia, dice muchas gracias, aquí de la sala. Gladys, no sé si tuvieran algún otro comentario en Facebook que nos pudiera comentar. Vamos a esperar un momentito porque tienen un pequeño retraso en la transmisión de Facebook. Sí, claro. Parece que no. Bueno, mientras se animan, les vamos a hacer un pequeño sondeo aquí en la sala de tardes de ciencia. Entonces, por favor, si pueden ir llenando ese formulario. Listo. Tenemos también desde Facebook, dice Tamara Cibrián Yandral, dice, ¿en dónde se puede pedir evaluaciones y recomendaciones para conocer los riesgos en viviendas ya edificadas? Bueno, dependerá de la ciudad y de cada región. Si se detecta, digamos, alguna grieta, algún elemento que haya aparecido hace poco en una edificación, una dependencia que suele atender esos casos son los que tienen que ver con protección civil, eh, porque justamente ellos con frecuencia tienen brigadas que permiten hacer visitas a los sitios y hacer una primera valoración, una inspección visual para determinar si amerita una revisión más detallada, ¿no? Entonces, bueno, esa es una manera de hacerlo. Entonces, dependerá un poco de la organización que exista en la ciudad donde esté esta edificación, pero esa es una manera común, digamos, de tener respuestas sobre todo rápidas, ¿no? Si consideran ustedes que pudiera ser relevante atenderlo pronto, ¿no? Y bueno, ya a más largo plazo, es decir, que no se identifica como una urgencia, pues dependerá un poco eh, de las razones por las cuales se requiere hacer esta revisión, ¿no? Por ejemplo, si la razón obedece a que ustedes están interesados en comprar una vivienda o un edificio, podría ser conveniente ya pedir una asesoría profesional
o sea, un ingeniero especialista, un ingeniero estructural que pueda dar una opinión ya más detallada y especializada sobre el tema, pensando en garantizar o contribuir a garantizar la inversión que estuviesen pensando en hacer, ¿no? Entonces, depende un poco también el propósito del estudio, ¿no? Y en el caso de que se necesita hacer estas revisiones después de que ha ocurrido un sismo, lo mismo, suele haber brigadas organizadas por los gobiernos, brigadas en las que suele haber voluntarios, voluntarios que con frecuencia son estudiantes de ingeniería civil o de arquitectura, que recibieron cierta capacitación y entonces ellos van a hacer las visitas para valorar si se pueden reocupar los edificios después de un sismo, ¿no? Entonces sí, dependerá un poco el momento y las razones por las cuales se quiere hacer la revisión, alguno de estos procedimientos que se pueden seguir. Muchas gracias, doctor. Tenemos también otro comentario de Celia Calderón, desde aquí de la sala. Dice: muchas gracias al doctor Armando Aguilar por tan interesante charla. Y a Gilbert, también excelente charla. Felicidades, doctor Armando Aguilar. Son parte de los comentarios que tenemos aquí en la sala de Tardes de Ciencia. Tenemos, a ver, vamos a preguntarle a Gladys si tiene algún comentario desde el Facebook. O alguna pregunta que nos quisieran hacer. También se vale levantar la mano y activar el micrófono. Hemos acabado en este caso el sondeo de la Tardes de Ciencia. Sí, buenas tardes. Adelante, sí, adelante, ¿quién habla? Alejandro García de Poza Rica, Veracruz. Adelante, Alejandro, pásale. Nada más agradecerle al doctor Armando por su participación, por su experiencia que nos está compartiendo en esta charla de esta tarde. Y una excelente analogía, doctor Armando. Gracias, muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. También comenta Tamara Cibrián: muchas gracias al ponente, muy interesante tema. Gracias. Vamos a esperar, ¿no? Tenemos ahí otro comentario de Rosendo Daniel, de Gabriel Fabián. Dice: excelente charla, ingeniero Meléndez. Gracias. Y creo que ya. Tenemos a Yuri Mauricio desde el Facebook. Excelente presentación, doctor Armando Aguilar. Saludos desde Ecuador. Gracias, muy amable, Yuri, gracias. Pues, doctor, no sé si quisiera darnos una pequeña reflexión de esta analogía que nos hizo. Sí, claro, con gusto. Pues justamente la idea es que, sin duda, los riesgos pueden provenir de muchas fuentes, pero lo ideal es justamente que estemos preparados. O sea, esta es la recomendación, o sea, no menospreciarlos. Y a veces no se necesita tanta información, pero sí tener la información oportuna y haberla pensado previamente para cuando necesitemos tomar la decisión, ¿no? O sea, ya sea en los sismos o las relaciones sexuales, como hemos dicho, en segundos, en minutos, pueden tener un impacto para nuestra vida o para el resto de nuestra vida. Y entonces la recomendación es que no menospreciemos ambas condiciones, ambos eventos, no hay que menospreciarlos, y informarnos en ambos casos, en tanto los sismos y en tanto las relaciones sexuales, como estar preparados para tener mayor información y reducir posibles consecuencias negativas asociadas tanto a los sismos como a las relaciones sexuales. Muchísimas gracias, doctor. Pues tenemos unos últimos comentarios. Dice Cristina Morales Santiago, de aquí de la sala: muchas felicidades, ingeniero. Muy buena presentación, saludos. También tenemos a Eva Martínez: muchísimas gracias. Muchas gracias por nos comentar. Gerardo Bravo: también tenemos excelente exposición, felicidades. Gracias. Muchas felicitaciones. Pues no nos queda más que cerrar la sesión, doctor. Muy buena charla. Bueno, a nombre de la Dirección General de Investigaciones de la Universidad Veracruzana y de la Academia Mexicana de Ciencias, de nuestros colaboradores, Difusión Cultural y a Comunicación Universitaria, al SAISUB, a Oliva Multimedios, a RTV,
y en este caso el doctor Armando Aguilar Meléndez, quien estuvo con nosotros la tarde de ciencia del día de hoy. Les agradecemos habernos acompañado en esta charla. Les esperamos el día martes 4 de mayo con la charla Salud y Alimentación de los pobladores del arcaico tardío en el noroeste de Veracruz, que nos compartirá la doctora Margarita Mesa Manzanilla del Instituto de Antropología de la Universidad Veracruzana por el mismo enlace en punto de las 5 de la tarde. Muchas gracias a todos y que tengan excelente martes. Hasta luego.